La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo número 1, vamos a leer. Amén. Gloria a Jesús. Sé que nos hemos estado gozando en el tiempo de las alabanzas, pero también, hermano, es necesario que leamos la palabra del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Romanos, en su capítulo 8, versículo 1, damos lectura a la palabra de nuestro Dios. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Jesús. Tengan, hermanos, la bondad de sentarse. Amén. He titulado, hermanos, este mensaje, es una interrogante: ¿cómo vivir? ¿En la carne o en el Espíritu? Ese es el tema, ¿cómo vivir? Si hablamos, hermanos, de vivir, a todos, ¿verdad?, nos gusta vivir, porque la vida, hermanos, en cierto modo se sufre, pero es bonita. Disfrutamos de la salud, disfrutamos de la vida y nos gusta. Entonces, pero la palabra del Señor dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta palabra, hermanos, condenación, en el griego significa sentencia o pena. Y ustedes saben que cuando una sentencia cae sobre la persona, a veces es para largos días y a veces es para días cortos, pero una de las cosas que a nadie le gusta ser sentenciado. ¿Cuántos se acuerdan cuando eran pequeños? Y me las vas a pagar. Esa palabra, hermanos, esa señal, ya estás sentenciado, le decían a uno. Uy, hombre, le aseguro que uno pasaba preocupado por esa frase de la sentencia, porque no sabía uno el castigo que le podía tocar más tarde o el siguiente día. Hay personas, hermanos, que los sentencian, los juzgan, los condenan para muchos años dentro de una cárcel. Entonces, la vida, hermanos, del ser humano fuera de Dios, estamos sentenciados a muerte. ¿Qué quiere decir la palabra del Señor? Que estamos condenados porque no hemos creído en Jesús. La palabra del Señor dice que nosotros como hombres o como humanos hemos abrazado más las tinieblas que la luz. Y esa es la situación, hermano, que nosotros pudiéramos considerar, que hay una sentencia para el ser humano, porque muy poco queremos hacer lo bueno. Solamente, ¿verdad?, somos inclinados a lo malo, a lo malo y a lo malo. Entonces, hermanos, esta palabra es para nosotros en esta tarde, pero nos viene hablando que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una de las cosas que pudiéramos entender, que nuestro llamado es que nosotros podamos vivir, hermanos, según haciendo la voluntad del Señor y no según la carne. Porque
Yo meditaba, hermanos, que si nosotros vivimos según la carne, hermanos, la carne nunca se le da fin. La carne le gusta comodidad. La carne, hermanos, es atraída por los apetitos. Y entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros vivimos según la carne, nos rodean muchas cosas. Y la palabra del Señor dice, hermanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahí está. Fíjese que nosotros cada día nos levantamos pensando en el trabajo, pensando en lo que hay que hacer, pero muchas veces o muchas pocas veces nos enfocamos en cuanto a las cosas espirituales. Y para, hermanos, poder ir entendiendo lo que es la palabra del Señor, dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y he pensado esto, que cuando pensamos en las cosas de la carne, es cuando le damos, hermanos, todos nuestros gustos al cuerpo. Fíjese que en nuestra vida, de nuestra propia voluntad, no quisiéramos estar aquí en la iglesia. La carne no quiere estar en este lugar, en esta tarde. La carne quiere estar en un lugar de entretención, de diversión, de comodidad. Quizás, hermanos, quisiera estar en este momento o ya haber almorzado o estar almorzando. Así quiere la carne. ¿Por qué? Porque, hermanos, vivimos según la carne y pensamos conforme a la carne. Entonces, la palabra del Señor dice que cuando vivimos en la carne, pensamos conforme a la carne y queremos, hermanos, darle rienda suelta muchas veces a nuestra vida carnal. Ahora, el apóstol Juan dice que no debemos de amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas, hermanos, que todo lo que hay en el mundo, la Biblia dice que eso pasa, que es pasajero, que no es para siempre, que no es eterno. Pero, hermanos, si pensamos en la carne, pensamos, digamos, en nuestras lujurias, en nuestras orgías, en mantener lleno el vientre, en cederle todos los apetitos. Y muchas veces, hermanos, eso es lo que nos sucede a nosotros. Porque la carne, hermanos, es vanidosa. La carne se infla con nada. Fíjese que en nuestra vida carnal, nosotros queremos vernos atractivos para la sociedad. Si hablamos en términos, hermanos, del hombre, el hombre, digamos, vamos a comenzar por ahí, en la carne, muchas veces quisiéramos andar el mejor vehículo del año. Eso es en la carne. Quisiéramos tener la mejor residencia en una de las mejores residenciales populares o populosas de San Miguel o del lugar donde nosotros vivimos. En la carne. En la carne nosotros quisiéramos, hermanos, que en nuestra cartera abunde el dinero. En la carne. Y así sucesivamente en nuestra vida de vanidad en la carne.
quisiéramos andar, ¿verdad?, calzados caros, mudadas de, hermanos, caras en la carne. Entonces nos vamos, hermanos, dejando llevar por las influencias de la carne. Pero pudiéramos considerar, hermanos, que en cuanto a la carne desea sexo. La carne desea, hermanos, el que es bolo desea guaro de cualquier tipo de licor. Desea lujuria, la carne. Fíjense que muchas veces, bueno, la palabra del Señor dice que debemos de ser imitadores de Dios. Pero ¿qué quiere la carne? Dependiendo el mundo donde vive o lo que está viviendo en su momento, imitar, hermanos, a la otra persona. Eso es la carne. Pero si yo le preguntara, ¿querés imitar a Cristo?, me va a decir, quizás que no. La carne. Entonces, si vemos el lado opuesto de las hembras, somos atraídos o son atraídas por las modas. Y comenzamos ahí, hermanos, que queremos, ¿verdad?, andar un arete aquí en los labios, que queremos andar un piercing dentro de la lengua, que nos horadamos el ombligo, que nos ponemos una esclava en la pata. ¿Por qué suceden todas estas cosas? Porque piensan en las cosas de la carne. Ahora, y así sucesivamente, hermanos, vamos. La Biblia dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Aunque muchas veces seamos oprimidos en el mundo, porque el diablo golpea fuerte, mi amado. El diablo no paga bien, quiero decirles. Entonces traigo a la memoria que cuando Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto, cuando Dios lo saca de allá, no es que el pueblo de Israel estaba gozando, estaba sufriendo. Porque la Biblia dice que clamaron a Dios y Dios escuchó su aflicción. Y Dios dijo, bueno, los voy a mandar a sacar. Pero ¿qué sucede, hermano, cuando estaba en el desierto? ¿Qué dijeron ellos? Comenzaron a murmurar y dijeron, allá en Egipto habían pescados. ¿Y sabe hasta dónde llegaron a decir? Que comían de balde. Ya se les había olvidado, hermano, los azotazos. Ya se les había olvidado, hermano, los regaños o el rigor de los capataces. Y se acordaban y decían, allá habían melones, allá habían carnes, y aquí no tenemos ni qué comer ni qué beber. Cuando Dios, hermanos, en su misericordia los alimentaba, no estaban gozando. Nosotros en el mundo, fuera de Dios, tampoco no teníamos el privilegio de disfrutar, hermanos. Si disfrutábamos en la carne, pero, hermanos, disfrutar una cerveza y terminar vomitado, ensalivado, hermanos, orinado, y cuántas cosas más pudiera decir discriminante de los vicios de este mundo, ese no es un privilegio. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos en la carne y lo que queremos es llamar la atención y decir cómo me veo o cómo me están viendo. Pero sea Dios, ¿verdad, hermanos?, quien nos pueda ayudar. Dice el versículo 7 de la carta de los Romanos, capítulo 8. Oiga bien, porque por cuanto los designios de la carne, dice que son enemistad contra Dios. Mire, hablaba con una jovencita y yo le decía, mire, una de las cosas que le puedo decir, ya casi la miro desviada, le digo yo, pero no se vaya a apartar del Señor, no se vaya a olvidar del Señor,
¿Por qué? Porque la palabra del Señor, hermano, a mí me está enseñando que los designios de nuestra carne son enemistad con Dios. Enemistad con Dios. Lo que nosotros hacemos en la carne no agrada a Dios. ¿Y qué dice Santiago, hermanos? Oh almas adúlteras. Oiga bien lo que dice la palabra del Señor, pero mejor vamos a leerlo. Oh almas adúlteras, dice la palabra del Señor. Mire bien lo que dice. ¿No sabéis que la amistad del mundo... ¿A cuánto le gustan los enemigos? A nadie. Ahora, la Biblia nos enseña que debemos de orar por nuestros enemigos. Pero hermanos, al tener enemigos, yo le aseguro que si yo tuviera un enemigo aquí, no viniera a este lugar. Quizás ni me atreviera a pasar aquí enfrente, por esta calle. Rodeara, hermanos. Porque ¿qué ofrece el enemigo? El enemigo le va a ofrecer muerte. Entonces, dice la palabra del Señor que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Si nosotros, hermanos, somos amigos del mundo, entonces significa que queremos ser enemigos de Dios. Tan sencillo, hermanos, y claro. Si nosotros no queremos hacer amigos de Dios, y Dios le está ofreciendo ¿qué? La vida eterna, el regalo de la salvación. Pero muchas veces nosotros sabemos despreciar eso por apreciar las consecuencias que nos trae la muerte. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que la paga del pecado, ¿sabe qué es? Muerte, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, dice cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La pregunta es, ¿de quién quiere ser amigo usted? ¿Del mundo o de Dios? Dios les bendiga a cada uno de ustedes que están aquí, hermanos. Porque esto da a entender que nosotros cada día queremos ser amigos de Dios. Gloria al Señor. Y eso, hermano, de que estemos aquí nos está dando, hermanos, el enfoque de que queremos estar cerquita de Dios. Y la palabra del Señor dice: acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes, dice la palabra del Señor. Hermanos, pero en un cuerpo sucio, que piense conforme a la carne, que piense conforme a los designios de la carne, Dios no puede habitar donde hay inmundicia. Amén. Entonces, ahí dice la palabra de nuestro Dios en Romanos, hermanos, en el versículo 7, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que sea Dios, ¿verdad?, quien nos pueda ayudar. Si nosotros no queremos padecer sentencia o condenación, como dice el texto sagrado, hermano, apeguémonos a Cristo, apeguémonos a Jesús. Busquemos más de Dios. La Biblia dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están. Entonces, ¿para quién es la condenación? Para los que no están unidos a Cristo. ¿Para quién es la condenación? Hermanos, para los que caminan conforme a la carne. Caminar, ¿verdad?, conforme a la carne, ya dijimos cómo es. Bajo la influencia de cualquier vicio, de cualquier pecado. Ahora, hermanos, dice el versículo 8 que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire qué maravilloso, hermanos. Que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven.
según la carne. ¿Por qué causa? Porque están en sus pasiones desordenadas. Óigase bien, hermanos, lo que nos dice Gálatas capítulo 5 y el versículo 24. Versículo 24 del capítulo 5 dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí está, hermanos. Cuando nosotros somos de Cristo, hemos crucificado todas esas pasiones, todos esos deseos. Y los deseos, hermanos, de la carne son sin límites, son sin fin. Pero sea Dios quien pueda ayudarnos a cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos está hablando que si queremos, hermanos, ser guiados por el Espíritu, ¿verdad? Tenemos, hermanos, que crucificar nuestras pasiones y deseos. En la carne no se puede agradar a Dios. Ahora, recordemos que también nos enseña la palabra del Señor y nos dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y muchas veces, hermanos, eso es lo que sucede, que nosotros nos estamos uniendo día a día con el mundo y vamos cayendo, hermanos, en ese vacío. Y por último, hermanos, dejamos, verdad, de agradar al Señor, porque hemos perdido la parte fundamental de nuestra fe. Pero el llamado, hermanos, es que nosotros podamos vivir, verdad, bajo la gracia y la voluntad de nuestro Dios. Óigase bien lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Amén. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amados, otra de las cosas que debemos de hacer es que debemos de sentir ese llamado de vivir o de ser guiados por el Espíritu. Aquí dice: los que, si no según, hermanos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Óigase bien, hermanos, dice la palabra del Señor: cuando nosotros somos guiados según el Espíritu Santo, lo primero que mora en el creyente se llama fe. Mire qué maravilloso. Lo primero que mora en el creyente se llama fe. ¿Por qué? Porque por medio de esa fe nosotros hemos creído en Jesucristo. Ahora, hermanos, fíjense que cuando Dios llamó a Abraham, Abraham ya le había creído a Dios. Y por eso es que cuando Dios lo llama, Abraham no dudó, hermanos, de salir de su tierra, de dejar a su familia. Él no sabía, hermanos, dónde iba a cimentar su casa. Lo que sí sabía, que quien lo había llamado, hermanos, se llama Dios. Y Dios comenzó a obrar en promesas sobre la vida de él. Entonces, hermanos, nosotros para poder, hermanos, agradar a nuestro Dios, hermanos, entonces lo que tenemos que hacer es vivir, hermanos, con esa fe puesta en el Señor. Porque la fe nos hace creer que Cristo murió y resucitó. ¿Y por quién murió Cristo? Por mí, por cada uno de nosotros. ¿Lo vio usted? No, pero la palabra del Señor me lo explica, que Él vino a este mundo, hermanos, y tomó forma de hombre, y que fue crucificado, y que fue resucitado al tercer día. ¿Cómo lo creo yo? Por medio de la fe de la palabra del Señor. Ahora, cuando, hermanos, nosotros somos guiados por el Espíritu,
La Biblia dice, hermano, que entonces comenzamos también a tener amor los unos con los otros. Ahora, la palabra del Señor nos está diciendo que debemos de vivir en amor. Y cuando nosotros, hermanos, vivimos en amor, hermano, entonces todas las cosas, hermanos, que nos pudieran ver contrarias, ahora todas vienen a nuestro favor. ¿Sabe por qué? Porque dice Efesios en su capítulo 5 y el versículo 2, dice, bueno, leamos el 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire qué maravilloso, hermano. Si Cristo no nos hubiera amado, ¿qué hubiera pasado de nosotros? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Pero por eso la palabra del Señor nos está diciendo, anden en amor. Cristo es el ejemplo del amor. Entonces, Él se entregó a sí mismo. Amados, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, vivimos una vida llena en el temor de Dios. ¿Por qué? Hermano, cuando hay temor en cada uno de nosotros, entonces nosotros sabemos definir entre lo bueno y lo malo. Y decimos, esto me conviene, esto no me conviene. Pablo, hermanos, fue este hombre que pudo vivir y pudo experimentar esa experiencia bajo la cobertura divina de Dios. Pablo, no crean que nació apóstol. Si Pablo fue un perseguidor, hermanos, de la iglesia, fue un maltratador de los cristianos, pero cuando este hombre se convierte al Señor, hermanos, o Dios lo llama, su vida cambió totalmente. Ahora, ¿pasó dificultades el apóstol Pablo? Sí, las pasó. ¿Vivió, hermanos, como nosotros? Sí, vivió como nosotros. Pero la única razón, hermanos, es que Pablo era guiado por el Espíritu. ¿Cómo estaba en la cárcel Pablo? Posiblemente lloraba por su momento, pero, hermano, este hombre estaba gozoso. La Biblia dice, hermano, que estaban cantando himnos y orando al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué causa, hermanos, estaba así? Óigame, cualquiera de nosotros que hubiéramos pasado esa situación, quizás lo primero que nos hubiera agarrado hubiera sido una sola platicadera a sola entre los dientes. Y le estoy sirviendo y me ha sucedido esto. Bueno, las cosas, hermanos, muchas veces suceden, pero dice la palabra del Señor, ya para terminar, que cuando somos guiados por el Espíritu, hermanos, cimentamos nuestra fe en Cristo. Y aunque estemos en medio de adversidades que son contrarias, nosotros no las vemos dificultades costosas, sino que sentimos que todo está obrando para bien, a nuestro favor, amado. Dice el versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la palabra del Señor. ¿En quién es vencedor usted? Por Cristo. Gloria al Señor. Dios, hermano, envió a su Hijo y dice que nos amó hasta la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces sigue diciendo la palabra de nuestro Dios, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Miren, hermanos, hay cosas tan pequeñas que a nosotros nos resienten.
Y creemos que con alejarnos de Dios lo arreglamos todo. Creemos, hermanos, que lo hemos solucionado ahí. No. Fíjese que el apóstol Pablo pasó por serios problemas, pero él está diciendo ahí que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ninguna otra cosa creada. Y muchas veces nosotros, ¿verdad? Bueno, siempre se los he confesado, hermanos, que yo muchas veces no veo a los hermanos. Y nada menos hoy estábamos platicando con mi hermana Teresita y le digo yo, no, pero a vos te consta que yo aquí en la iglesia he dicho que muchas veces en la calle no veo a nadie. Hermanos, pero esas cosas tan pequeñas que pueden suceder porque no pudimos visualizar o no nos pudimos dar cuenta, hermanos, decimos nosotros, ya no me quieren, ya no me toman en cuenta. ¿Y cuál es la solución perfecta que le pudiéramos dar? Es irnos, hermano, y decimos, no, me voy a ir de aquí porque aquí no hay amor y allá sí hay amor. Hermano, si tenemos el amor de Dios, lo tenemos todo. Entonces, dice Pablo que nada lo podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, cuando somos guiados por el Espíritu. Nada nos detiene. ¿Qué más pudo sufrir el apóstol Pablo? Muchas cosas. ¿Qué hemos sufrido nosotros? Nada. Pero aún con todo eso, amados, nos cuesta servir al Señor. Que la gracia del Señor nos acompañe en esta tarde y Dios les bendiga a todos, hermanos.